Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nombre de nuestra Casa de Espiritualidad y Evangelización, el Ave María, y a nombre de este programa, les invitamos a compartir las bendiciones de este día y también a agradecer al Señor por todas las personas que hacen posible este programa. Démosle gracias a Jesucristo, que Él en su misericordia infinita nos enriquece cada día más y más con su amor, y pidamos al Espíritu Divino del Señor que transforme nuestras vidas y nos ayude a tener una vida abundante en Jesucristo. Reclamemos en este instante el poder sanador de la sangre y de las llagas de Jesucristo, para que nos purifique y limpie de todo mal, y también para que sane cualquier enfermedad o dolencia espiritual o psíquica, y ¿por qué no?, física. Y creamos que el Papá Dios, unido a Jesucristo y a su Espíritu Divino, se glorifica hoy, sanándonos de todo aquello que nos separa de Él. Santísima Virgen y San José, en unión de Jesucristo como familia de Nazaret, bendígannos y bendigan nuestras familias para la gloria del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tenemos de nuevo a la religiosa hermana Alicia Echeverry compartiendo las bendiciones sobre la familia en nuestro programa y también ayudándonos a enriquecer con estas bendiciones que todos los días necesitamos más y más para ser uno en Jesucristo por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Hermana Alicia, bienvenida a nuestro programa. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo estén contigo hoy. Y también contigo, Blanca, y con todos los oyentes. Que sea el Señor el que haga germinar la semilla de su palabra en nuestro propio corazón y también en el de todos los corazones de los oyentes. Hermana Alicia, nuestro programa anterior lo terminábamos con una pregunta imprudente que yo te hacía. Digo imprudente porque es como calar en el corazón de la persona. Yo, cuando te escuché hablar de ese compartir con nuestras personas ancianas, del ayudarles, del ser familia, te preguntaba si en algún momento te has sentido deprimida, triste, amargada, porque tuviste que salir con un permiso especial a cuidar de tu mamacita, porque ya tiene limitaciones, no solo su edad, sino algunas limitaciones en su parte física. Entonces, tú nos contestabas muy someramente que para ti era una dicha. ¿Qué podrías decirle hoy a esas personas que yo creo que tú también conociste? Voy a poner un ejemplo y luego te pido que les digas algo. En España, en la comunidad de las Madres Cistercienses Calatravas, tienen un capellán. Es un sacerdote que yo creo que es santo, pero él no pudo seguir trabajando en una parroquia porque tiene a su mamá completamente inhábil. Tienen que hacerle de un todo por todo, desde los alimentos hasta dárselos, bañarla, cambiarla, etcétera, etcétera. Y el papacito de este sacerdote es una persona ya de edad, que no tiene fuerza para bregar a su esposa. Y el padre tuvo que salir de su parroquia para dedicarse a bregar a su mamá. Y a ti te tocó verlo, yo lo he visto muchas veces, he compartido con él, y cuando uno lo mira podría decir, este sacerdote está amargado, porque no pudo seguir viviendo en su parroquia. Y uno lo ve con una paz, con una bondad inmensa. Dios no desampara a aquellos que le consagran su vida, y a este sacerdote que vive allí en el convento de las hermanas, en la casa del capellán, las religiosas le llevan su comidita preparada para los tres
ellas le ayudan con lo de la ropa, ellas van y le cortan las uñas de los pies a la mamacita del padre, pasan allí dentro de su propia comunidad, ellas no salen, pero con un permiso especial van allí y le ayudan a este sacerdote en una forma especial, pero el padre está 24 horas al día dedicado a su papá y a su mamá. A ver, hermana, ¿qué le dirías tú a cualquier persona consagrada? ¿Y por qué no también a personas solteras que no han podido formar un hogar con la ilusión de cuidar a ese papacito y a esa mamacita, pero sintiendo el llamado a una vocación seria como el matrimonio, la vida religiosa, el sacerdocio? ¿Qué les dirías, hermana, hoy? Simplemente, Blanca, que en los signos de la vida de uno se va manifestando la voluntad del Señor. Y yo también conozco, tú lo dijiste, a este sacerdote, y hay una cosa muy clara. Si es que le hemos entregado la vida al Señor, lo que más nos debe interesar es hacer la voluntad de Dios. Y si existe un mandamiento y la Iglesia misma es madre y nos indica que debemos cumplir ese deber filial, no tenemos por qué preocuparnos ni angustiarnos y vamos a recibir una gracia de estado ahí en esa situación en que estemos. Fíjate que es muy lindo pensar que el Señor nos da, como quien dice, la enfermedad y nos da la medicina. Vamos a suponer que para una persona, para un sacerdote, el no estar en su parroquia, él hubiera pensado que fuera muy frustrante. Pero en el momento en que tenga que salir de su parroquia para cumplir un deber filial, el Señor le va a dar la gracia adecuada para que cumpla bien con su deber filial. Tú lo dijiste, este sacerdote es un hombre de Dios. Claro que hay una cosa muy especial. Depende mucho también de la interioridad de la persona. Si la persona ha sido consecuente y coherente con su entrega, va a tener una vida de oración y en esa vida de oración va a ver muy claramente el camino que tiene que seguir en ese momento. Yo te aseguro que ese sacerdote nunca estaría con paz en una parroquia sabiendo que su madre inválida está siendo tratada por su anciano padre. Entonces él pone lo que él tiene de madurez en todo sentido, psicológica seguramente, de edad, de fortaleza física, al servicio de sus padres ancianos. Y es una gracia uno poder tener la satisfacción de en los últimos años atender con cariño a sus padres. Ahora pensaba yo a medida que te escuchaba, ¿cuántas veces, Blanca, de pequeños fuimos mantenidos en la vida que nos habían comunicado a través de sus cuidados, en alimentación, en momentos de enfermedad, evitándonos todo peligro? Es que lo que somos se lo debemos a los padres, entonces es muy lógico que cuando ellos decrezcan en fuerzas, las fuerzas que nosotros tengamos sea para estar al servicio de ellos, sean para estar con ellos. ¿Qué dices tú a esto? Hermana, yo creo que el Señor se expresa en muchas formas, porque inclusive la última vez que estuve por España, creo que fue en septiembre, me encontré con una noticia muy linda, que inclusive me la dio el papá del padre, y me dijo que al padre no le habían tenido que operar de la vesícula, y por varias ocasiones que yo había ido allá, había escuchado al padre que él no se hacía operar de la vesícula, aunque estaba muy mal, tenía cálculos, porque entonces ¿qué iba a hacer su papacito? ¿Cómo iba a bregar a la esposa? Y entonces me di cuenta que fue tan fuerte la oración y tan grande esa petición que se le hizo a Dios de que lo ayudara y lo sanara para que no tuvieran que operarle, que con mucho regocijo el papacito de él me contaba, mira, a don Ángel, porque lo llaman don Ángel, no tienen que operarle de la vesícula porque está completamente bien, se le acabaron los malestares, se le acabaron los dolores y se siente perfectamente bien. ¿No será esa la forma en que Dios paga a los hijos buenos cuando se preocupan por sus padres? Claro que sí. Ahora, hay una cosa también, Blanca, que tenemos que tener muy presente. El Señor tiene un plan para la familia entera,
Cada familia, sobre todo a partir de la comunidad conyugal, está establecida sobre el consentimiento de ambos, y ambas, la pareja y los hijos o ambos, están ordenados a un bien común. ¿Por qué la familia es tan importante? Porque en la familia se realiza, yo digo, en cierta manera, el misterio de la iglesia. Ahí deben aparecer todas las virtudes de nuestra iglesia. Es el núcleo, es la iglesia doméstica en la que un hombre y una mujer forman con sus hijos la familia según el plan divino. Todo está ordenado a que sea como el prototipo de la sociedad. Debe haber una relación normal de unos con otros. Volviendo al caso del sacerdote cerca de Madrid, ¿tú te acuerdas la bondad con que este sacerdote como que mira una y otra vez los menores gestos de la cara de su mamá, que casi siempre es muy inexpresiva, y él la mira con bondad, espera si levanta la mano, si mueve los ojos, si en la boca hace un rictus de dolor o de alegría o de lo que sea, está pendiente de él. ¿Qué quiere decir esa familia que vimos allá ambas, que están realizando el plan de Dios? Se unieron en mutuo consentimiento. Pasaron los años, tuvieron su hijo sacerdote, y esa unión de ellos, bendecida doblemente por la procreación de su hijo y ser un hijo sacerdote, como te dijera yo, fue el fruto de la educación de ambos, de su solicitud, fue el premio, aún en vida, de este par de ancianos. Inclusive, Alicia, imagínate que él tiene una hermana casada y no es la hermana la que brega a su mamacita y a su papacito. La hermana vive bien tranquila por allá en su casa, o yo no sé qué tan tranquila, pero podríamos decir que es una injusticia. Pero no, la hermana viene de cuando en vez, le ayuda una tardecita, y la hermana se ocupa de su hogar y de su trabajo, y él fue el que le consagró su vida al Señor y se mantiene pleno de poder ayudar a sus papacitos y lo ve como la voluntad de Dios en ese momento. Mira, a mí me gustaría, con la palabra del libro del Eclesiástico, en el capítulo 7 y en los versos del 29 al 30, como cerrar esta idea, si es que tú todavía no tienes más sobre ella. Dice: honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos naciste. ¿Cómo les pagarás lo que hicieron ellos contigo? Esta palabra nos la trae la palabra del Señor, y lo que nos está haciendo es simplemente meditar. Y yo me dirigiría a las personas que nos están escuchando, porque de jóvenes a veces somos duros con nuestros padres. ¿Y por qué somos duros? Porque no nos comprenden, porque no nos escuchan, porque nos exigen demasiado, porque son duros, por muchos motivos. Pero llegan momentos tan duros y difíciles cuando muere un papá, muere una mamá, y ese hijo o esa hija como que quisiera arreglar aquello que dejó dañado y ya no tiene con quién hacerlo. Entonces se llena de culpabilidad y de remordimiento. Y he escuchado muchas personas decir en oración: ¿por qué yo no le ayudé a mi mamá? ¿Por qué yo no estuve cerca de él, de mi papá? ¿Por qué yo no estuve cerca de ella? ¿Por qué yo les negué hasta lo que necesitaban? ¿Por qué yo fui tan injusto, tan injusta, que no supe responderles? Aquí nos está diciendo la palabra del Señor: ¿cómo les pagaré lo que hicieron ellos conmigo? Y quizás no nos hemos dado cuenta que una mamá dejó todo, absolutamente todo, para formar un hogar, y el día que quedó embarazada se jugó el todo por el todo para llevarte a ti en su vientre,
para pasar aquellos meses de embarazo, tal vez meses de muchos inconvenientes y de muchos problemas, y como que se nos olvidan esos meses. A ver, hermana Alicia, ¿tú quieres decir algo en este instante? Sí, es que me estoy acordando estaba en oración de sanación interior con una persona, y cuando empezamos a orar por la etapa prenatal, no porque tuviera ninguna culpa moral, se subentiende, sino por las heridas que tenía en esa etapa, de pronto pero antes le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, no. Y se estremeció. Por fin le dije, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y me dijo, es que me llamo igual a mi mamá, pero con una repugnancia, con una cosa tan extraña. Seguimos orando. A mí me había impactado mucho esto y dije, uy, las relaciones con la mamá deben ser muy malas. En ese momento de la oración, poco más tarde, orábamos porque el Señor allí en el vientre materno la sanara, y de pronto empezó ya una mujer a punto de graduarse en Derecho, una mujer madura, inteligente, me dice, empieza a gritar, sáquenme de aquí, ella como que vivió muy intensamente por una gracia especial, es estar en el seno de la mamá. Y entonces yo dije, por Dios, primero el rechazo al nombre de ella por ser el nombre de la mamá, y este rechazo tan horrible en su gestación. Entonces como que interrumpimos un momentico la oración y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que yo no puedo. Bueno, la dejé en oración y me fui a llamar a la mamá. Y oré y le pregunté, señora, perdóneme, fue muy difícil el tiempo de su embarazo. Y me dijo, terrible. Mi marido era un sinvergüenza, un borracho, me trataba mal. Y yo a esta muchachita, mientras la esperaba, pues claro que yo necesitaba, como quien dice, desprenderme de ella, porque era el fruto de una unión que yo no amaba, porque estaba sufriendo muchísimo. Sobre todo fue un borracho muy cruel. Yo regresé donde la muchachita, donde la señora aquella joven, y le dije, vamos a seguir orando. Y en la oración, en el momento en que estábamos ahí frente al Señor, salía como la mamá había tenido un embarazo tan difícil, había sido maltratada, con un esposo alcohólico, con una falta de afecto. Y de pronto la joven gritó, ¡ay, pobrecita mi mamá! Ella a su vez ya era madre. Mira, esa oración en la que tuvimos en cuenta los sufrimientos de su mamá, esposa de un alcohólico, sanó completamente a la muchacha, hasta el punto de que tenía una enfermedad grave, gravísima. Ella no podía ni cerrar la llave de una ducha, ni abrir la portezuela del carro. Estaba muy impedida en sus articulaciones, una enfermedad muy seria. En el momento en que ella exclamó, pobrecita mi mamá, le perdonó todo por gracia del Señor, y en ese instante, óyemelo bien, quedó curada de su enfermedad grave. Empezó a ponerse en pie, se sentaba, movía una parte, la otra, y me decía, hermana, estoy sanada. Fue sanada la herida por el Señor del rechazo que sentía para su mamá. Recibió la sanación, no solamente del perdón, sino la física. Y luego me la encontré en un supermercado y ella me miraba con una simpatía. Yo soy muy distraída, yo no me daba cuenta, hasta que le pregunté, ¿y tú quién eres? Y me dijo, fulana de tal. Y dijo, no puede ser. Erguida, contenta, alegre. Y en estos días me dijo, ¿usted sabe quién es mi mejor amiga? Ahora que estoy apenas iniciando mi oficina, es decir, todos mis asuntos de abogado, y que tengo muchas dificultades en el rendimiento económico de mi profesión. ¿Sabe quién es mi mejor amiga y quién me da la mano siempre que me hace falta? Mi mamá. Es ahora mi íntima amiga. ¿Qué pasó? El Señor le concedió la gracia a esta amiguita mía, joven, de que reconociera en su mamá una heroína, después de haber soportado el embarazo que soportó, el marido que soportó. Y ella, en lugar de sentirse víctima de su madre, porque toda su infancia, adolescencia y juventud habían sido una tragedia en cuanto a relaciones de ambas, se sintió conservada,
receptora de la vida a pesar de tantas dificultades, y ambas se volcaron y ambas emulan en cariño, en atenciones, en cuidados, ahora que reconocen la una y la otra la verdadera maternidad, el heroísmo de una maternidad contra todas las dificultades, a pesar de tantas dificultades, y ella como madre ya valora lo que su mamá fue para ella. Y la mamá también comprende que la muchachita le fue tan rebelde porque ella misma tenía mucha amargura en su corazón. Eso ha sido de las cosas más lindas que me han tocado en mi ministerio de sanación integral. Hermana Alicia, ¿qué tal si pudiésemos hablar con muchas de las personas que nos están escuchando y tal vez ellas en su corazón llevan un dolor profundo de no tener una relación sana con su mamá, con su papá? Qué lindo sería que en el día de hoy este programa lo terminásemos con una oración por los hijos, pidiéndole al Señor Jesucristo que les deje comprender que todo lo que sufrieron dentro del vientre de su madre, muchas veces inconsciente, pero no de parte de la criatura, porque de parte de la criatura siempre será inconsciente, sino de parte de su propia madre, de su propio padre, por consecuencias de la vida anterior de ellos y de los maltratos que ellos recibieron también, quizás dentro del vientre de la madre o en una vida de niñez muy golpeada. Yo te invito en este momento, Alicia, a que nos ayudes a hacer una oración de sanación interior por las personas que han sufrido a través de sus padres, inclusive aquellos que quisieron abortarles y que hoy en día no se identifican con ellos mismos siquiera y no quisieran estar viviendo. Sí, Señor Jesucristo. Primero que todo te doy las gracias por lo que me permitiste vivir en esa sanación. Y ahora con el poder de tu Espíritu Divino, yo reclamo la protección de tu sangre, Señor, para que alejes de todas estas personas tan heridas, tan distantes de sus padres, tan amargadas, todo sentimiento, toda actitud de cerrazón, de odio, de rechazo. Señor, ayúdales a regresar contigo, bajo tu mirada amorosísima, bajo tu sonrisa paternal, salvadora, reconfortante, bajo la acción de tu Espíritu Divino al momento en que fueron engendrados y de su gestación. Señor, rodéalos de tu amor, de tu ternura, imprégnalos de ese amor infinito como si fuesen esponjitas, para que por todo su ser solamente circule espiritual, psíquica y aún físicamente tu gran amor paternal y maternal también, porque en ti, oh Dios, está todo el sentimiento materno y todo el sentimiento paterno en grado sumo. Y Señor Jesucristo, por un milagro de tu amor, haz que estas criaturitas allá en donde estén, de la edad que sean, muy mayores, maduros, jóvenes o pequeños, sientan el gran sacrificio de sus padres, la gran abnegación que implica el haberlos traído a la vida y que les perdonen, porque ellos a su vez eran tan heridos que no pudieron darles lo que estábamos necesitando o estaban necesitando. Gracias, Señor. Recubre con tu gran amor infinito a padres e hijos para que se haga la unidad que no ha habido hasta ahora, para que se rompa todo rechazo, todo odio, toda repugnancia. Señor, si me permitiste vivir esta historia que acabo de narrar, yo sé que tú a través de estas ondas puedes romper toda distancia, toda diferencia, toda amargura entre padres e hijos. Haz que pase como en una película milagrosa todo el sacrificio y la abnegación de padres y madres, y que los hijos reconozcan
que hay heroísmo, que hay abnegación en ellos que les dieron la vida, aun cuando en algún instante hubieran querido suprimir esa vida. Señor, para todos perdón. Y contigo grito, Padre, que sean uno, como tu Padre y Jesucristo son uno en el Espíritu Santo. Regálanos en este momento la gracia inmensa de la unidad familiar entre padres e hijos. Gloria y alabanza a ti, Señor, y desde ahora te damos gracias y te bendecimos porque has escuchado esta oración. Bendito seas. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.